En la sala de la ONU todo parecía milimétricamente controlado. Cámaras, un protocolo frío y el plus de solemnidad que convierte cada palabra en una moneda de alto valor. Pero en ese ambiente hospitalario de diplomacia, una frase pronunciada con intención puede comportarse como una piedra lanzada en un lago. Las ondas llegan lejos y a veces rompen algo más que la calma. Imaginen la escena. Una nación pequeña en la ribera del Báltico se levanta. Su representante sube al estrado y en vez de leer un informe técnico, decide hablar con la mordacidad de quien quiere poner sobre la mesa no solo un reclamo histórico, sino un juicio simbólico. No hablo de la retórica convencional, ni de frases cómodas que circulan por los foros. Hablo de una intervención que desafía el relato predominante y que obliga a cada delegación a tomar partido, a buscar una postura o a esconder una contradicción. En ese momento la sala deja de ser un lugar donde se intercambian notas diplomáticas y se vuelve un ring moral donde se discute quién tiene la autoridad para nombrar el pasado. La política de la memoria no es un juego de comparsas, es un instrumento que define identidades colectivas, alianzas y, en última instancia, la legitimidad de las decisiones presentes. Por eso, cuando el representante ruso se levanta sin estridencias y pregunta algo tan directo que hace dudar a más de uno, no está buscando una refriega retórica. Está poniendo una trampa moral. ¿Sobre qué cimiento se edifica la condena pública? Esa pregunta obliga a mirar cifras, textos y hechos que la tribuna a menudo pretende simplificar. Y cuando quienes tenían la convicción moral más alta sienten la incomodidad crecer, saben que en esa incomodidad se juega mucho más que la palabra del día. Se juega la coherencia de una narrativa que quieren imponer. La intervención de la primera ministra de ese pequeño país báltico, con su tono decidido y su gesto público, no fue un exabrupto improvisado sino una estrategia política cuidadosamente diseñada para marcar agenda. Al tratar de borrar monumentos y remover símbolos, ella proponía algo más que estética urbana. Proponía una reforma de la memoria pública que cambia la geografía simbólica de una nación entera. Decir basta frente a estatuas o nombres no solo altera el paisaje, altera el libro de historia que leerán las próximas generaciones, cambia el prisma por el cual se mide el pasado y, por tanto, reescenifica quiénes serán los héroes y quiénes los villanos. Esa apuesta es peligrosa porque convierte la memoria en instrumento. Es seductora porque promete limpieza moral y definitiva. Lo que pocos reconocen es que ese gesto, detrás de su radicalismo enaltecedor, deja un terreno vacío. Al borrar símbolos no se crea automáticamente comprensión, no se generan debates profundos ni procesos pedagógicos que expliquen los contextos, ni se entregan rutas de reconciliación. Por eso la acusación frontal desde el podio puede funcionar como un llamado a las masas, pero no resuelve la necesidad de un diálogo serio que involucre víctimas, historiadores y generaciones que no quieren repetir viejas heridas. Además, la fuerza simbólica de una pequeña nación en la tribuna puede estar sostenida por redes externas, por respaldos mediáticos o por intereses que utilizan la voz del aliado como un altavoz rasgado. Entonces, la limpieza simbólica deja de ser un gesto orgánico y se convierte en pieza de un ajedrez mayor, donde la misma frase que aparenta autonomía es en realidad eco deliberado. Eso no invalida la indignación que legítimamente pueda sentir un pueblo, pero cambia la naturaleza del acto político. Ya no es memoria que sana, sino memoria que moviliza. La respuesta rusa fue una clase magistral en economía de gestos. En vez de replicar con estruendo, el representante eligió una pregunta que actuó como un tamborazo en la conciencia de la sala. No buscó negar el sufrimiento ajeno ni hizo una defensa complaciente del pasado. Volvió la mirada hacia un dato contundente: el sacrificio colectivo, la magnitud del precio pagado en cierto conflicto épico. Al evocar esas pérdidas, no estaba pidiendo una reverencia vacía, sino recordando que ciertas memorias operan como cimientos sobre los que se asientan naciones enteras. Cuando la memoria se transforma en argumento político, deja de ser puro lamento y pasa a ser una forma de autoridad moral. Quien recuerda con peso puede interpelar a quienes pretenden reescribir. El efecto fue inmediato. El silencio se convirtió en respuesta y el silencio, en ese lugar, tenía la densidad de una aceptación incómoda. No porque todos compartieran la misma visión de la historia, sino porque nadie podía desechar con facilidad la legitimidad que otorga el haber sufrido en masa por la defensa de una causa considerada universal. Esa suerte de duelo público convirtió la sesión en algo distinto a un debate legal o técnico. Se volvió teatro de la memoria donde cada gesto valía como evidencia de una posición. En esta dinámica, la pregunta simple funcionó como un espejo que obligó a cada delegación a confrontar su propia narrativa. ¿Desde qué lugar me permito juzgar? ¿Y qué es lo que se borra cuando se decide quítale la estatua a este o aquel? La sala reaccionó como si todos hubieran sido sorprendidos en plena confidencia.
Miradas que se bajaron, lenguas que se mordieron, cámaras que captaron el instante en que la diplomacia se volvió íntima. Fue un espacio donde el monólogo occidental habitual se vio desafiado por voces que ya no estaban dispuestas a aceptar una narrativa hegemónica sin interrogar sus supuestos. Cuando los países del sur, con su propio bagaje de heridas históricas, comenzaron a levantar la voz o a dar gestos de reconocimiento, se produjo un vuelco inesperado. El debate dejó de ser binario y se convirtió en coral. Eso demuestra algo fundamental. La memoria no es monopolio de nadie. Lo que para un bloque histórico puede ser pendiente de limpieza simbólica, para otro puede ser un pilar de identidad que merece ser preservado. Y en el mundo multipolar actual, esos contrastes no se solapan sin fricciones. Más bien se enfrentan en el terreno de la legitimidad internacional. Lo que el público vio en esa sesión no fue solo la disputa de dos naciones, sino la emergencia de un diálogo más amplio sobre cómo interpretar el pasado sin anularlo. Fue un llamado a reconocer que la historia tiene capas, que el dolor de un pueblo no invalida el dolor del otro, y que la etiqueta moral más alta no se gana gritando más fuerte sino escuchando más hondo. El núcleo del problema es filosófico y práctico al mismo tiempo. La memoria cumple funciones diversas: conmover, educar, sancionar, y cuando se instrumentaliza para fines políticos, corre el riesgo de convertirse en una herramienta de acusación permanente. Borrar monumentos puede ser una respuesta justa a símbolos que glorifican la opresión, pero también puede ser un acto que corta la posibilidad de aprendizaje conjunto si no se acompaña de educación y verdad. El desafío político es enorme. ¿Cómo equilibrar la necesidad de justicia con la obligación de preservar el recuerdo como enseñanza? El error que algunos cometen es pensar que la eliminación del símbolo equivale al fin del problema. No es así. Las placas se llevan, los bronces se retiran, pero las preguntas que hicieron que esos monumentos existieran siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿quién escribe los programas escolares? ¿Quién decide qué se conmemora en las plazas? ¿Cómo se dialoga con las comunidades que han sido afectadas por la narrativa oficial? Todas son preguntas que escapan a la teatralidad del gesto y requieren trabajo paciente y pedagógico. En pocas palabras, la memoria no se gestiona con consignas. Se construye con instituciones que promuevan la verdad, la reparación y la convivencia. Es imprescindible no dejar de lado la dimensión geopolítica. Un país pequeño que habla con tono inflamado en la ONU no siempre actúa en solitario. A veces es receptor de una coreografía más amplia, donde potencias mayores usan la voz del aliado para proyectar mensajes que no quieren pronunciar directamente. Eso no invalida la legitimidad del discurso del país pequeño, pero invita a leer el acto en su contexto. En política exterior, las voces se alinean, se cosen, se patrocinan. Esa constatación ayuda a entender por qué ciertos ataques simbólicos surgen en momentos precisos, y por qué algunas campañas de memoria se intensifican cuando sirven a proyectos mayores. Si aceptamos que la memoria puede instrumentalizarse, comprendemos también que cualquier acción simbólica exige transparencia. ¿Quién impulsa la campaña? ¿Qué objetivos diplomáticos la acompañan? El ciudadano que solo ve la retórica no siempre percibe la trama detrás del telón. Por eso conviene preguntarse si la limpieza simbólica responde a una demanda interna auténtica, o si es un eco de guiones externos que buscan remodelar la esfera pública con fines estratégicos. La intervención rusa y la reacción del sur global revelaron una verdad incómoda. La diplomacia contemporánea no se reduce a alianzas militares o acuerdos comerciales, también se construye con narrativas de legitimidad moral. Cuando una nación que sufrió masivamente en una guerra trae al debate público esos recuerdos, no solo reclama reconocimiento, también plantea una deuda simbólica del mundo hacia su sacrificio. Esa demanda moral tiene peso político real, porque quien domina el relato puede inclinar votaciones, condicionar sanciones y atraer simpatías que luego se traducen en apoyo diplomático. No es que la memoria sea arma en sí misma, pero sí es un capital que produce efectos geopolíticos. Por eso la sesión no terminó con una frase y listo. Lo que se inauguró fue un ciclo de interpretaciones donde cada actor busca alinear su narrativa con objetivos concretos. Las diplomacias ya no solo negocian petróleo, gas o tratados comerciales. Negocian relatos que definen la legitimidad internacional. Y en ese nuevo tablero, quien controla la narrativa tiene ventaja en demasiados frentes. La escena puso en evidencia también algo que pocas veces se reconoce con claridad. La ONU y otros foros multilaterales son escenarios donde las emociones colectivas pueden transformarse en poder político.
Un aplauso, un silencio, una ovación o una retirada calculada constituyen signos que los analistas cuentan tanto como los votos formales. En la sesión en cuestión, el gesto de delegaciones de África, Asia y América Latina no fue un mero capricho emotivo, fue una maniobra política con consecuencias. Al romper el monopolio moral del bloque occidental, esos aplausos le quitaron legitimidad al discurso exclusivo y abrieron la puerta a un replanteamiento de alianzas. La lección es clara: los símbolos, manejados con habilidad, pueden convertirse en catalizadores de coaliciones reales. Y si eso sucede, las decisiones posteriores, desde sanciones hasta acuerdos comerciales, pueden verse influidas por el momentum simbólico que nació en la tribuna. La discusión sobre monumentos y memoria debería ser una invitación a la pedagogía, y no una condena sin matices. Retirar una estatua puede ser el inicio de un proceso educativo que explique por qué ese símbolo fue erigido, qué consecuencias tuvo y qué aprendizajes emergerán. Pero ese proceso implica tiempo, comisiones de expertos, debates públicos y, sobre todo, la voluntad de convertir la controversia en oportunidad para que las nuevas generaciones comprendan la complejidad de la historia. No hacerlo significa reemplazar la memoria por una versión simplificada que puede reproducir resentimientos y polarizaciones. El gesto puramente performativo, quitarlo y ya, deja preguntas abiertas y alimenta la narrativa de víctimas que reclaman su lugar con más fuerza porque sienten que han sido excluidas del diálogo. Desde un punto de vista estratégico, el episodio demostró que las alianzas ya no se definen solo por intereses económicos. La moral pública y la memoria histórica también crean redes de cooperación y antagonismo. Los países que una vez fueron periféricos ganan protagonismo cuando su discurso conecta con heridas compartidas de otras regiones. Esa conexión simbólica puede transformarse en capital político tangible, apoyo diplomático en foros multilaterales, abstenciones estratégicas en votaciones que importan, o incluso la posibilidad de negociar acuerdos comerciales con un respaldo internacional renovado. Por eso los argumentos que apelen al sentimiento histórico, cuando son bien articulados, generan dividendos más allá del aplauso momentáneo. La política de la memoria exige responsabilidad. No basta con alzar la voz para reclamar justicia histórica. Hay que construir mecanismos que permitan la reparación, la verdad y la convivencia. Las comisiones de la verdad, las políticas de reparación y las reformas educativas son herramientas indispensables si el objetivo no es solo castigar el pasado, sino construir una cultura que evite la repetición. Todo proyecto de reconfiguración simbólica debe acompañarse de planes concretos que atiendan a víctimas reales, que documenten hechos y que propongan mecanismos de reconciliación que no excluyan a nadie por el solo hecho de pensar distinto. Sin esas medidas, la limpieza simbólica se vuelve gesto efímero y la memoria se transforma en un elemento de disputa permanente. La sesión evidenció otra cosa crucial. La memoria no es un recurso agotable ni estática. Vive y cambia según quien la narre. Por eso la disputa por el pasado resulta inevitable en sociedades plurales. La pregunta central no es si recordamos o si olvidamos, sino cómo ponemos en diálogo memorias múltiples para construir una narrativa que permita la convivencia. Ese trabajo no es fácil. Exige humildad intelectual, acceso a archivos, participación ciudadana y voluntad política para aceptar que el pasado hace daño y que la reparación implica reconocer complejidades. Sin ese trabajo, las batallas simbólicas solo generan más divisiones y menos soluciones. En la práctica, las democracias deben aprender a gestionar la memoria con instituciones fuertes, capaces de mediar conflictos simbólicos. Las soluciones unilaterales, leyes que prohíben ciertos discursos, derribos express, generan reacciones que terminan polarizando aún más la sociedad. En cambio, procesos deliberativos amplios, en los que estén involucradas escuelas, museos, víctimas y comunidades locales, permiten que la atención se transforme en aprendizaje y no en revancha. El desafío consiste en convertir la controversia en un mecanismo de fortalecimiento democrático, no en una excusa para el endurecimiento identitario. Mirando hacia adelante, lo que ocurrió en esa sala debe ser lección para quienes construyen política. Los símbolos importan y su manejo no es un asunto menor. Impacta en la diplomacia, la cohesión social y la percepción internacional. Adoptar posturas extremas sin ofrecer rutas de diálogo es un atajo peligroso que puede ganar titulares pero que pierde futuros de convivencia. Por eso la recomendación política es clara. Combinar valentía simbólica con prudencia institucional, valentía para denunciar injusticias y prudencia para no convertir la memoria en una trinchera que impida el entendimiento.
Finalmente, esta historia nos recuerda que la memoria es, en el fondo, una responsabilidad colectiva. No sirve de nada limpiar plazas si no hay un compromiso paralelo con la verdad y la educación. La tarea es compleja, requiere paciencia y trabajo intelectual, pero es la vía para transformar el conflicto simbólico en una oportunidad de madurez política. Si queremos un mundo donde las heridas del pasado no se repitan, debemos aprender a escuchar, a contextualizar y a reparar. Esa es la central lección. La memoria no es un arma. Puede ser puente si la construimos con honestidad. Y solo así evitaremos que los debates en una tribuna se transformen en rencores que duren generaciones.